Bai, demora apurrarekin telegrama batzuk bederen. Grajales jauna, laburrean, askotan ekarri dugula diozu eta nik uste dut aukera beti ere ematen dizuegula, ez da? Ja, amaitu izazue Hidrocarburos Euskadirekin eta amaituko da guk ekartzearen kontu hau. Ze gero eta kantosoagoa da, dauden beharrarekin eta transizio beharrarekin gero eta kantosoagoa da hemen xahutzen ari zareten dirutzak, ez da? Hemen zulo bat sortzen ari da, gero eta handiagoa dena, gero eta sakonagoa dena, esan dudan bezala azken hamarkadan 80 milioi eurokoa, baina datorren urtean gehiago handituko dena, ez da? Eta jende asko ekarri dugu hemen a colación, ez da? Yo traigo a Santo Tomás, ver para creer. O sea, esto no puede ser una prueba de fe. No puede ser una prueba de fe. SES ha tenido 37 años para demostrar lo que hace y lo que hace es tirar dinero público a la basura. Eso es lo que hace Hidrocarburos Euskadi y eso es lo que va a seguir haciendo. Diozu transizioa luzerako doala, claro, luzerako doa, baina moztu dezakegu edo luzatu dezakegu. Ze inbertsio publikoak gasara baldin badoaz, luzatuko dugu, eta inbertsio publikoak gasetik atera eta berriztagarrietara joaten baldin badara, moztuko dugu. Eta esaten duzu, esfortzua berriztagarrian jartzen dugula, eta berriro diot, begiratu aurrekontuak, begiratu datorren urteko aurrekontuak. Eta esaten zuzuek ez duzue, aber ze uste dugun, herria zuloz bete nahi dugun, ba ze uste duzu dela Hidrocarburos de Euskadiren enara handia proiektua, putzu bat probatzeko, eta jazimendu ez konbentzionala garatzeko, 100 kaputzu, 1000 kaputzu, hori da plana. Ez dago besterik, hori kontuak eginda daude. O sea, sabemos la permeabilidad del lugar, sabemos la tasa orgánica de carbono que tiene y sabemos que el desarrollo del campo implicaría muchísimos pozos. Ez dakit zer nahi duzuen egin. Esango dizut, zer gertatuko dan, prozesu horretan jarraituko bagenu. Besterik ez dut esaten. The big picture, ez? Nik xesan zentratzen naiz, eta ez, transizio argazki osoa ez dut ikusten. Ja, nik ez, zuek bai. Claro, zuek daukazue, baia Bizkaia elektrizidad, baia Bizkaia gas, eta arlo publikotik, eberen bitartez, ekoizten den elektrizidaren 97% gasatik dator. Osea, ez da Hidrocarburos de Euskadi da la parte txiki bat eta beste guztia berriztagarrietan zentratua dagola. Baizik, Hidrocarburos de Euskadi da gasaren aldeko apustu sakon eta sutsuaren parte txiki bat. Así que the big picture da gasa berriro, ez berriztagarria berriro. Zaudete a esto de que os empecemos a llamar los locos del gas. Benetan, ez hemen bakarrik, Madriden ere, eta horrekin Alonso jauna interpelatu nahi dut. Esaten zu, dena esan da dagoela, que está todo dicho, no, pero yo creo que usted no se puede escapar tan fácil, y entiendo, políticamente digo, de este reto, porque no se puede decir que se suscribe lo que dijo Natalia Rojo en diciembre del año pasado, que yo también suscribo, y decir que se suscribe lo que dice la consejera, porque choca. Porque Natalia Rojo lo que dijo es que por lealtad al gobierno se tragaba con un proyecto con el que no se estaba de acuerdo. Y Arantxa Tapia lo que dice es que hay que impulsar el gas. El proyecto de gas de Subijana forma parte de la estrategia vasca para impulsar el uso de renovables. Eso es lo que dice Tapia. Así que no es compatible. Y usted no se puede escapar de la pregunta. Y la pregunta es, ¿vamos a seguir subvencionando con dinero público a Hidrocarburos de Euskadi? ¿Va a haber dinero en los presupuestos del año que viene? ¿Vamos a seguir manteniendo una empresa pública cuyo único objetivo es la exploración y la explotación de hidrocarburos? Que choca completamente con la letra y el espíritu de la Ley de Transición Energética que ustedes están proponiendo en Madrid, que ustedes explícitamente hablan de prohibir nuevas exploraciones y nuevas explotaciones. Y no solo eso, sino que ustedes hacen una apuesta clara para que desde el sector público se haga una desinversión en combustibles fósiles. Y ustedes tienen a los locos del gas metiendo enmiendas una detrás de otra en Madrid para que todo eso que ustedes pretenden hacer con lo que nosotros estamos de acuerdo no se lleve adelante. Entonces, usted se tiene que mojar. Usted tiene que decir que lo que se está proponiendo aquí, seguir con una empresa pública invirtiendo en combustibles fósiles e intentando acelerar los proyectos para que la posible aprobación, en los términos que está escrita, de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático de Madrid, para que no les pille es decir, para saltar esa valla, que ese es el objetivo que tiene la aceleración de todo esto en este momento. Claro, no me vale decir que usted está de acuerdo y que suscribe lo que dice Arantxa Tapia, porque es que tanto aquí, intentando llevar adelante esos proyectos, manteniendo la sociedad pública de hidrocarburos y metiendo los torpedos de las enmiendas que están metiendo para que se siga con el gas,
A ustedes les tiene que generar un problema y usted no se puede escaquear de responderme esto. Y la pregunta es clara. ¿Seguimos manteniendo Hidrocarburos de Euskadi? ¿Seguimos dando dinero de los presupuestos públicos del año que viene a Hidrocarburos de Euskadi? ¿Sí o no? Y eso es lo que está en cuestión en esta enmienda transaccional, que Eskerrik asko Podemos y baita ere sinatzeagatik noski. ¿Vale?